¿Qué pasa cuando una mujer rompe todas las reglas de su tiempo, y en lugar de ser castigada, se vuelve inmortal? ¿Qué historia hay detrás de la figura enigmática que fue actriz, directora, escritora, amante, madre, ícono sexual y figura política, todo en una misma vida? Hoy, en La Otra Cara de la Fama, te revelamos como nunca antes la historia de Isela Vega, la mujer que escandalizó a una generación entera, conquistó al cine mexicano e internacional, y escondió durante décadas una verdad que ni sus fans más devotos imaginaban. Esta no es solo la historia de una estrella, es la de una guerrera, una transgresora y un alma libre que nunca pidió permiso para existir. Y antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. Porque en este canal te revelamos a los ídolos en todas sus facetas, las luces que todos recuerdan y las sombras que muchos prefieren ignorar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Isela Vega no solo te impactará, te hará cuestionar todo lo que sabías sobre el cine, la fama y la libertad en México. Nacida en Hermosillo, Sonora, el 5 de noviembre de 1939, Isela soñaba con escenarios desde pequeña, pero no como otras niñas. Mientras sus amigas jugaban a ser princesas o novias, ella soñaba con ser pirata, detective, espía, cantante, con escapar del mundo que intentaba encerrarla. A los 18 años fue coronada Miss Hermosillo, y su belleza la lanzó al modelaje. Pero eso era solo el inicio. Isela no quería ser solo admirada, quería ser escuchada. Y cuando entró al cine, no pasó desapercibida. Su presencia era hipnótica, su voz, inconfundible, su actitud, desafiante. Debutó en 1960 y rápidamente se convirtió en una figura de culto. Su físico impactante le abrió puertas, pero fue su carácter el que se las cerró, y luego las volvió a abrir a la fuerza. A diferencia de muchas actrices de su época, Isela hablaba con claridad, con fuerza, con ira si era necesario. Se burlaba de los hombres poderosos que intentaban dominarla y ridiculizaba al sistema que le decía que debía comportarse como dama. Su papel en La Viuda Negra, su participación en Tráeme la cabeza de Alfredo García de Sampequimpa, y su actuación y dirección en Los amantes del Señor de la Noche, marcaron un antes y un después. Pero la fama tuvo un precio. Fue juzgada, censurada, criticada. Posó desnuda para Playboy México en 1974, siendo la primera actriz de renombre en hacerlo. Las reacciones fueron brutales. Fue acusada de vulgar, inmoral, enemiga de la mujer decente. Algunos medios intentaron vetarla. Ella respondió con una frase que quedó para la historia: si mostrar el cuerpo es pecado, entonces nacer fue mi primer escándalo. Y es que Isela nunca fue parte del sistema. Lo enfrentó. Desde la pantalla, desde las marchas, desde el cine independiente y desde su propia casa. Su vida personal también fue una tormenta de pasiones y decisiones tajantes. Tuvo romances con figuras legendarias como Alberto Vázquez, con quien tuvo a su hijo Arturo. Pero nunca se casó. Nunca permitió que su valor como mujer dependiera de un apellido. Vivió como quiso, amó como quiso, y crió sola a su hijo en medio de rodajes, luchas, polémicas y crisis económicas. A pesar de los rumores, nunca se escondió. No soy madre soltera. Soy madre total. Así lo dijo, con esa mezcla de orgullo y rabia que la acompañó toda su vida. En los años 80 y 90, mientras muchas actrices caían en el olvido, Isela se reinventó. Participó en cine, televisión, teatro y activismo. Hablaba de feminismo cuando era una palabra prohibida. Se oponía abiertamente a la censura. Denunció abusos de poder, defendió a jóvenes actrices y escribió artículos en donde criticaba a los que se beneficiaban del sistema patriarcal del espectáculo mexicano. Muchos la llamaban la loca, pero el tiempo le dio la razón. Fue una visionaria. Una mujer adelantada incluso para el feminismo de su tiempo. Pero hubo un secreto que guardó con celo. Una parte de su vida que jamás permitió que se hiciera pública, y que solo dejó en manos de una amiga íntima, un diario. En esas páginas, escritas entre 1970 y 1990, Isela relataba con detalle los nombres, los pactos, los abusos y las decisiones que marcaron su carrera. Lo más impactante,
Una entrada en la que confiesa haber rechazado un contrato internacional que la habría llevado a Hollywood por completo. ¿La razón? El productor exigía que abandonara a su hijo por un año. No voy a cambiar un Oscar por una nana, escribió. Ese diario fue revelado parcialmente después de su muerte en 2021. Y sus palabras, incluso décadas después, siguen siendo dinamita. Me querían como símbolo, pero no como voz. Me ofrecieron millones para callar, pero preferí el hambre a la sumisión. Nadie me hizo. Me hice yo, con cada herida, con cada batalla perdida, con cada arruga en mi cuerpo, que son mis medallas. En sus últimos años, Isela se convirtió en figura respetada por nuevas generaciones, sin haber pedido disculpas por su pasado. Fue reconocida, homenajeada, entrevistada, pero jamás domada. Murió como vivió, con la cabeza en alto, sin deberle nada a nadie. Y aún después de su partida, su legado sigue siendo incómodo para quienes prefieren mujeres calladas, agradecidas, dóciles. Isela Vega no fue una actriz. Fue un terremoto. Un vendaval que se coló en un sistema podrido por los protocolos, las jerarquías masculinas y los contratos escritos con tinta machista. Ella irrumpió en el cine mexicano como una bomba de tiempo. Hermosa, sí, pero también furiosa, insumisa, irónica, imparable. Y mientras todos hablaban de su físico, ella hablaba de política, de arte, de independencia femenina y de libertad sexual sin culpa. Hoy, en la otra cara de la fama, seguimos adentrándonos en la historia de una mujer que se convirtió en mito, pero no por su dulzura, sino por atreverse a escupirle en la cara al poder. Lo que viene, te estremecerá. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no disfrazamos la verdad. Aquí revelamos a los ídolos como fueron de verdad, con gloria y con grietas. La historia de Isela Vega tiene pasajes ocultos que nadie se ha atrevido a tocar. Hasta ahora. Quédate hasta el final. Porque lo que leerás a continuación es tan real como brutal. Después de conquistar el cine mexicano en los años 60 y 70, Isela Vega se posicionó como una de las figuras más influyentes de su generación. Pero eso no significaba que fuera respetada en los círculos de poder. Aunque trabajó con grandes directores, fue nominada y premiada, lo cierto es que su carácter incómodo la mantenía en una cuerda floja constante. Muchos ejecutivos la temían más de lo que la admiraban. Su lengua filosa, su capacidad de decir no, su negativa sistemática a obedecer guiones misóginos o a comportarse como señorita, le costaron papeles, contratos y aliados. Un director muy reconocido, cuyo nombre aún pesa en el medio, una vez le dijo en pleno set: «Estás muy guapa para hablar tanto». Ella le respondió: «Y tú estás muy viejo para seguir haciendo cine mediocre». Esa anécdota, confirmada por un técnico de producción que estuvo presente, marcó el final de su colaboración con ese director y el inicio de su fama como incontrolable. En 1974, cuando posó desnuda para Playboy México, no lo hizo para provocar. Lo hizo para vengarse. Isela estaba harta de que se usara su cuerpo como mercancía sin su consentimiento. Fotos filtradas, comentarios morbosos, insinuaciones de que había pagado su fama con la cama. Posar en Playboy fue su manera de decir: «Sí, soy sexy. Pero escojo yo cómo, cuándo y por qué». La portada causó escándalo nacional. Varias televisoras cancelaron sus apariciones. Un periódico conservador pidió que se la vetara indefinidamente. A lo que Isela contestó, en una entrevista memorable: «El problema no es mi desnudo. El problema es su represión». Pero detrás de la imagen desafiante, había dolor. Isela había vivido situaciones que la marcaron profundamente. En su diario, que dejó bajo resguardo legal antes de morir, hay fragmentos que estremecen. Uno de ellos, fechado en 1971, dice: «Hoy dije no, por quinta vez. Y el productor me dijo: te vas a arrepentir». No me arrepentí, pero sí me dolió. Porque en este medio, ser mujer libre es como ser una oveja con colmillos. Nadie sabe cómo mirarte. Entre las páginas también se encuentran cartas sin enviar, como una escrita a su hijo Arturo, donde le explica por qué nunca se casó, porque lo crió sola,
porque a veces desaparecía por semanas, rodando películas o escribiendo en la madrugada. Mi amor por ti fue tan grande, que me rompí en muchos pedazos para poder darte una madre que no fuera víctima. Nunca te di una familia tradicional, pero te di una madre auténtica. Isela no solo fue actriz. Fue directora, guionista, productora. Hizo lo que pocas mujeres hacían en los años 80, levantar proyectos propios. Uno de ellos, Los amantes del Señor de la Noche, fue financiado en parte con sus ahorros. La película fue rechazada por las grandes distribuidoras por su contenido feminista, pero Isela la empujó hasta estrenarla. Perdió dinero, ganó respeto, pero no lo suficiente. Nunca se lo dieron en vida. También denunció la red de acoso que operaba detrás de la pantalla. Ayudó a jóvenes actrices a salir de contratos abusivos. Interrumpió fiestas privadas cuando supo que se estaban seleccionando chicas para castings falsos. Uno de los casos más recordados, aunque nunca confirmado públicamente, fue cuando Isela enfrentó a un productor, lo abofeteó en pleno lobby de hotel, y luego se fue caminando entre aplausos de otras mujeres que no se atrevieron a intervenir. Pero el verdadero escándalo estalló en 1999, cuando una televisora intentó resucitar su imagen con una serie biográfica autorizada. El guión borraba sus posturas políticas, omitía su activismo, blanqueaba sus conflictos. Ella lo leyó, lo rompió en pedazos y envió una carta al canal que decía: si me quieren santa, invéntense otra mujer. Si me quieren verdadera, prepárense para arder. La serie fue cancelada. Y desde entonces, Isela decidió cerrar la puerta para siempre. Dejó de dar entrevistas. Solo hablaba en teatro, en cine independiente, o en cartas manuscritas que entregaba en silencio. Hasta que, en sus últimos años, grabó un mensaje de despedida. Una grabación casera, en audio, donde dice: si estás escuchando esto, ya me fui. No llores. No te quedes con el escándalo. Quédate con el coraje. No fui una actriz. Fui una mujer que se defendió con lo que tuvo: mi cuerpo, mi mente y mi voz. Si eso incomodó, lo hice bien. Ese audio será revelado completo en la próxima entrega, junto con los documentos que prueban que una importante editorial intentó publicar su vida, a condición de censurar los nombres de varios hombres poderosos. Ella dijo no. También conocerás el homenaje oculto que un grupo de directoras organizó tras su muerte, donde se leyó en voz alta una carta escrita por Isela, que cambiará la manera en que ves al cine mexicano para siempre. Pocas veces una voz resuena más fuerte después de la muerte que en vida. Pero la de Isela Vega nunca dependió de micrófonos. Su sola presencia en una escena, su mirada desafiante, su forma de hablar sin filtros, eran suficientes para saber que ella no pedía permiso. Y eso, en una industria construida para domar a las mujeres, la convirtió en una amenaza. Hoy, en La otra cara de la fama, te revelamos lo que nadie ha querido contar. El contenido completo de su mensaje final, las páginas censuradas de su biografía no publicada, los nombres que intentaron enterrarla, y la red de mujeres que hoy la rescatan del olvido institucional. Lo que estás por escuchar no es una historia, es una sacudida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no contamos historias para complacer. Las contamos para hacer justicia. Para que no se olvide que hubo una mujer que se enfrentó sola al sistema, y ganó, aunque le costara todo. Lo que viene, te hará ver a Isela Vega como nunca antes. Durante sus últimos años, Isela vivió apartada del espectáculo, pero no del arte. Seguía escribiendo, dibujando, asesorando proyectos de cine independiente, y grabando reflexiones con su propia voz. Una de esas grabaciones, hecha en 2020, fue su legado más íntimo. Una despedida feroz y sensible al mismo tiempo. Un testimonio de vida que, según su voluntad, solo debía publicarse tras su partida. Y eso ocurrió el 9 de marzo de 2021. La grabación inicia con su voz, serena pero firme. Si estás escuchando esto, es porque ya crucé al otro lado. No me gustaba la idea de dejar este mundo sin que se oyera mi versión, sin que supieran que no me arrepiento de nada. Ni de las veces que grité, ni de las veces que me callé, ni de las decisiones que me costaron aplausos, pero me salvaron el alma.
En el mensaje, Isela habla de las veces que fue marginada por negarse a ser la mujer obediente que el cine mexicano adoraba. Confiesa haber sido excluida de festivales, de portadas, de premios, por su activismo, por su lengua insoportable, por ser esa que no coopera. Nombra sin rodeos a 2 productores que, según ella, manejaban a las actrices como muñecas de cristal y carne, y a un actor legendario que intentó bloquearla tras rechazarlo públicamente en los años 70. Quisieron borrarme porque yo no fingía admirarlos, porque no me reía de sus chistes machistas, porque no les permití convertirme en trofeo. Pero también deja mensajes de agradecimiento. A sus amigas, a las actrices jóvenes que se acercaron a ella buscando guía, a los técnicos de cámara que la defendieron cuando otros querían sabotearla. Y a su hijo, Arturo, le dedica palabras que conmueven. Te crié entre focos, aplausos falsos y contratos que no siempre podía leer con calma. Pero te di lo único que tenía, una madre que jamás se dobló. En paralelo, apareció un manuscrito inédito, titulado La reina sin corona. Un intento de autobiografía que Isela nunca quiso publicar en vida, porque, según sus notas, no aceptaba alterar ni suavizar su verdad. El texto fue rechazado por 4 editoriales, todas condicionando su publicación a eliminar nombres de figuras aún activas o importantes para la industria. Ella respondió con un rotundo no. No quiero que me lean para entretenerse. Quiero que me lean para que no se atrevan a repetir lo que me hicieron. En ese manuscrito, relata un episodio poco conocido, su participación en una película que fue saboteada porque ella se negó a filmar una escena donde su personaje era violado, solo para provocar morbo. Su negativa generó una guerra interna con el director, quien la acusó de arruinar el proyecto y filtró información falsa a la prensa. Isela lo enfrentó directamente en una cena pública y lo expuso frente a ejecutivos. Esa noche marcó su veto silencioso en varios estudios, pero también el inicio de su mito. Pero lo más impresionante fue lo que vino después de su muerte. Un grupo de cineastas, guionistas y actrices organizaron un homenaje clandestino en Cineteca Nacional. No fue oficial. No hubo discursos del gobierno. Fue un acto de memoria real. Se proyectaron sus películas, se leyeron fragmentos de sus escritos, y sobre su butaca se colocó un vestido rojo, igual al que usó en su escena más célebre. Allí, entre luces bajas y aplausos sentidos, se escuchó su voz, esa grabación final. Y al terminar, todos los presentes se pusieron de pie en silencio. No por obligación, por respeto. Lo más escalofriante fue que, días después, una de las asistentes recibió un sobre con una carta firmada por Isela. Era una carta que ella había dejado con instrucciones específicas: entregarla a quien hablara públicamente sobre ella sin intentar censurarla. La carta terminaba así: no fui una santa, pero fui justa. No fui una víctima, pero me dolió. Y si algo me gustaría, es que cada actriz que hoy quiere hablar, sepa que no está sola. Yo grité primero. Y si tú gritas ahora, estamos gritando juntas. Esto es la otra cara de la fama. Comenta si tú también sientes que Isela Vega no fue solo una artista, fue una llama que se negó a apagarse. Suscríbete, comparte este video, porque la historia continúa. Y lo que viene, va a sacudir cimientos. Nos vemos muy pronto.